Bienvenidos, bienvenidos al estudio del Bafemí. Hoy, Besat Hashem, vamos a estudiar la página 47 del Tratado de Sotá. Nos quedarán esta página y dos más desde la Hashem. Recordamos que el miércoles tendremos el Siyum de nuestro tratado. Comenzamos al final de la página. Una página que tiene bastante agadá. Nuevamente, como todo este final del Masejet Sotá, y habíamos visto que Elisha había curado, por así decirlo, las aguas de Jericó, y los niños, los jóvenes que eran los que iban a traer agua de otro lugar, habían empezado a insultar y él los maldía. ¿Qué es lo que pasó entonces? Salieron unos osos y se comieron a esos jóvenes. Vamos a ver, dice así. Dice la Gemara trae el versículo. Dice, Batetzena, Shetaim, Dubin, Minayar, Batavkana, Mehem, Arbaim, Ushnei Eladim. Salieron dos osos del bosque, comieron a 42 jóvenes, a 42 niños. Entonces dice Rabbi Shmuel discuten sobre eso. Dice, uno dice Hadamar, Nes. Uno dice que ocurrió, lo que fue un milagro. De Hadamar, y el otro dice, Nes Nes. Fue un milagro dentro de un milagro. Amanda Marne es aquel que dice que fue un milagro porque ya Arhaba, Dubimlo, es lo que dice. El bosque ya estaba ahí, pero lo que no había eran los osos, y el milagro fue que salieron los osos. Manda Amar aquel que dice Nes Nes, un milagro dentro de un milagro. Lo ya Araba, velo Dubimham, no había ni bosque ni osos. Y el milagro fue que apareció el bosque y después aparecieron los osos. Ahora, Beleve, Dubin velo ya, velo leve ya. Ay, entonces, ¿por qué es necesario que haya un milagro dentro de otro milagro, que haya bosque y después osos? Directamente que haya los osos. Dice, de Beite, es decir, que los osos tienen miedo de la gente y si no están con la seguridad del bosque, no saldría. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanin, Bishvil, Arbaim Ushnaim Korbanot, Sheikri Balak Ben Moab, por causa de los 42 ofrendas que hizo Balak, el rey de Moab, cuando llamó a Bilam para que maldiga a Israel. Entonces dice, Hubkeu mi Israel Arbaim Ushnaim Yeladim. Murieron del pueblo de Israel 42 niños. Es decir, tantos como las ofrendas que hicieron. Entonces, ahora, ¿y acaso es así? Esa fue su recompensa. De Amar Rab, dijo Rab Yehuda Amar Rab, dijo Rab Yehuda en nombre de Rab. Leolam, Yaasok, Adam Betorah, Umizvot, Afalpi, Shelo Lishma. En realidad, la persona siempre tiene que ocuparse de estudiar Torah y de hacer Mizvot, incluso que no lo haga por Lishma, por la Mizvah en sí. Shemitah Shelo Lishma, va Lishma, porque aunque empezaste lo Lishma, acabarás haciéndolo Lishma por el nombre de la Mizvah o del estudio porque Shebizhar, Arbaim Ushnaim Korbanot, porque por causa de las 42 ofrendas, Shikri, Balak hizo Balak el rey de Moab, él no lo hizo Lishma, ¿qué es lo que quería? Quería que fuese un medio para poder maldecir al pueblo de Israel, y aún así recibió una recompensa. Zahab y hasta Mimen Ruth, salió de él Ruth, de Balak, Sheyetze Mimena Shlomo, y de Ruth salió el rey Salomón. Shekatube, sobre quien está escrito, El Efolot, ya Ale Shlomo. 1000 ofrendas hizo Shlomo. Amar Rabbi Yossi ben Joni, dijo Rabbi Yossi, el hijo de Joni. Dijo, efectivamente así es. Ruth Bitosh el Eglon Benosh el Barak Hay. Ruth era la hija de Eglon, que era la hija de Balak. Ahora continúa y dice, Ta'abato Miha Liklalahabe. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, ¿qué vemos aquí? A veces Shesehar, Ajer, Hayalo. Es decir, que si tuvo una nieta como Ruth, es que tuvo otra recompensa por causa de sus ofrendas. Después la Gemara dice, a pesar de que su recompensa es que salió de él Ruth, de todas formas, luego guía al Isjarón, no llegó hasta la cantidad total de su recompensa. Tabató Mija, es decir, sació su deseo Hashem por medio de los korbanot y Sheahol le de Israel. Y finalmente pudo maldecir a Israel y Altazot Beyadó Betinokot Es decir, a pesar de que no pudo maldecir a Israel, Hashem le pagó con esos 42 niños. Continúa la cámara y dice, Veamru al Shair al Elisha, Inena Moshav Ha'ir, Tovka Adoni Roeh.
Dijeron la gente de Jericó a Elisha, fíjate que el asentamiento de la ciudad es un lugar bueno, como tú puedes ver, pero las aguas están malas, como dijimos que lo que hizo Elisha fue arreglar las aguas. Dice, Beatema, Maha, Gemara, la Gemara se sorprende. Dice, Bejimejar, de Maim, Raim, Eres, Meshakelet, el mato bata. Dice, espérate, pero si el agua estaba mala, ¿sí? Entonces, ¿cuál era lo bueno de ese lugar? Amar Rabbi Hanin, dijo Rabbi Hanin, Gen, Makom, El Yoshebab. Es decir, que aunque haya cosas malas en un lugar, los habitantes de ese lugar siempre lo ven con buenos ojos y siempre les parece un lugar, mejor lugar imposible. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shelosha, Hinot Gen. Hay tres cosas de las cuales Hashem hace que hallemos gracia a nuestros ojos. ¿Cuáles son? Gen, Makom, El Yoshebab. Es decir, el lugar para sus habitantes. Gen y Shalba'ala. Es decir, que el marido siempre encuentra bella a su esposa. Gen, Mikaj al Mekajó, y también le parece algo bueno lo que se compró por el comprador. Es decir, lo compra y dice, wow, qué cosa más buena de comprar. Tanura para enseñar nosotros sabes una verdad. Sheloshet, Halaim, Hala Elisha. Tres enfermedades, Shelosha. Tres enfermedades tuvo Elisha. Ejad, una, Shegirá, Dubim, Betikot. Una, ¿por qué? Porque mandó a los osos contra los niños en estos osos que hemos visto antes. Behad, y el otro, ¿por qué? Shedachfo le Gehazi, es decir, que empujó a Gehazi con sus dos manos, Ishtei Yadai. Behad, Shemego, y una por el cual murió, porque dice, Elisha Jala Ed Jolió Asher Yamudlo. Es decir, vemos aquí que hay tres enfermedades. Jalá, Jolió y Asher Yamudlo. Tanura van a enseñarnos otra vez una verdad. Leo la mentalidad teje, semol, doja, veyamim mitkareve. Es decir, siempre tienes que apartar con la izquierda y acercar con la derecha. ¿Qué vamos a ver? Vamos a entender esto. Dice, lo que Elisha, no como Elisha. Shedejafole Gehazi Bishtei Adam, que empujó a Gehazi con sus dos manos. Velo que Yoshua, y no como Yoshua. Ben Perajía, perdón. Shedachfo lejad mi talmidad, que empujó a su alumno con las dos manos, lo apartó de él. Hay quien dice que ese alumno se refiere a Yeshu, a Jesús. Para Elisha, Maihi. ¿Cuál es ese momento en el que Elisha apartó? Escribe lo que está escrito, Bayomer Naaman, Huil, Kach, Hikarim. Es decir, Elisha le dijo, bueno, finalmente entonces coge tu pago. Le dijo Naaman. Y está escrito, Bayomer elav lo libi halach, כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך, העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר ועבדים ושפחות. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos contando la historia en la cual Naamán quería pagar a Gehazi a Elisha, y Elisha le dijo, no quiero cobro. Y finalmente fue Gehazi, el alumno, el servidor de Elisha, y tomó el cobro. Bien, entonces ahí le dijo, ¿acaso no es mejor, sí? Cualquier otra cosa que no sea las monedas que me vas a dar, o los honores que me vas a dar, o la ropa, las aceitunas, o los viñedos, o el ganado, etcétera. Umi, Shakil, Kulehai, ¿y acaso todo eso es equiparable? ¿Acaso que se Begadim, Hu de Shakil? ¿Acaso no lo que más valor tiene es el dinero y la ropa? Más de Bisfak, de Bisfak, de Otasha en este momento que vino Naaman delante de Elisha. Elisha Osek de Mishnah Sheratzim. Estaba estudiando el tratado que habla de los Sheratzim, de los reptiles, que está en Masechet Shabbat. Amarlo, le dijo Elisha, Rasha, malvado, y guía et lipol sahar. Llegó el momento de que tomes tu recompensa. Shemona Sheratzim, es decir, vas a recibir la recompensa por los 8 reptiles, es decir, que estudiaste el capítulo de los 8 reptiles en la Torá, y dice otra versión de lo que pasó, dice
וצרעת נאמן תדבק בך ובזרעך עד עולם. Y la tzarat a Naamán se quedará pegada para ti, para tus hijos y para todas las generaciones. Arba Anashim Ayu Metzoraim. Nos dice el Naví, la Haftará que leemos normalmente en Parashat Azria, cuando no está unida con Metzorá, dice, y había 4 hombres leprosos. ¿Qué les pasó a estos hombres? Estaban fuera de la ciudad. Y la ciudad estaba bajo sitio. Y entonces, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? En lugar de morir aquí, sin poder comer y sin poder hacer nada, había una hambruna muy fuerte en la ciudad de Shomerón. ¿Sabes qué? Vamos a ir al campamento de Aram. Y se dieron cuenta que todo el mundo se había escapado. Y esa es la historia de los 4 Metzoraim. Ahora dice, Bezarat Neeman, Sidbak, Beja, Bezareja de Olam. Salvan, Hashim Ayur Metzoraim, 4 hombres que estaban leprosos. Amar de Yohanan, Ze Gehazi, ¿quiénes eran estos 4 hombres? Gehazi, Ushloshet Banavi, sus 3 hijos. Muy bien, dice, otra cosa que trae la Gemara, ¿sí? Dice, Vayele Elisha Damasek, y Elisha se fue a Damasco. Dice, Lama Halach, ¿por qué se fue? Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Shealach le Ahaziro le Gehazi Bishubá, se fue para hacer volver en Teshuvá a Gehazi. Pero Hazar y no volvió en Teshuvá. Amarlo, le dijo Elisha Gehazi, el visionario. Baj, amarlo Gehazi, en ti, así es como le dijo Gehazi, Kaj Mekubalani Mimeja, así es como yo recibí de ti. Kol mi shejatá vejeti etarabim, todo aquel que transgrede y hace transgreder a las multitudes. Es más, fikim beyadola azot teshuvah, no va a tener la posibilidad de hacer teshuvah. Mayabad, ¿qué es lo que hizo? Explica la Gemara, Gehazi. Dice, Ica de hambre. Hay quienes dicen, Aben Shoebet, Talalo lejatat Yerobam, es decir, que hizo depender su ofrenda de Jatat de la ofrenda de Yerobam. De Gemidó ben Shamaim Laares, y lo puso entre el cielo y la tierra, y cada hambre quienes dicen, Sham Hakak la Afuma, es decir, al pi Ashel Hatat Yerobam, es decir, con la ofrenda de Hatat de Yerobam. Veí cada hambre quienes dicen, Shem Hakak la Apuma, es decir, que escribió, le selló con su nombre en la boca. Veí cada hambre quienes dicen, Sham Hakak la Apuma, es decir, que por medio de este comportamiento, de esta transgresión, Veita Omerim, y entonces, ¿qué decían? Omeret Anoji Velo. Decía, empezaba a decir los primeros mandamientos. Decía, a ver, empieza tu cuenta, y dice, Anoji, yo me lo queja, yo soy el eterno tu Dios. Muy bien. Sham Hakak la Apuma. Ahora, veí cada vez quienes dicen, Sham Hakak la Apuma, que solamente lo que quedó establecido fue su lenguaje. Tania, y si se enseñó así en una verita, Omer Anoji velo leja, es decir, dijo Hashem y escuchamos de su boca, Anoji, el primer mandamiento, y lo lleveja y que no haya otros dioses en tu presencia. He perdido. Muy bien, lo lleveja. Veika, ya, ve quienes dicen, She que Rabanan Daja Mesika, eh, Mikas, Mikame. Es decir, había dos talmidim, los Rabbanan ya habían desechado a estos sabios, Milabol Ilmod Lifnei, del hecho de no tener que venir delante de el tribunal, Ad Yamav Shel Yohanan, a toda la vida de Yohanan el Kohen Gadol. Allá Mapish Maccabi Yerushalayim, que hacía golpeaba con un martillo en las calles de Yerushalayim. Nosotros sabemos que este trabajo está prohibido en Shabbat. Ahora le llamaba en sus días de Rabbi Yohanan Kohen Gadol. En
Es decir, la persona no sarij lishol al ha-demai. Es decir, no es necesario ni siquiera preguntar por las terumot y los macerot en caso de que sean soldados de plástico. Bien, muy bien. Esta de May. No sé, sarij lishol al de May. Hay que preguntar qué parte es de May. Bien, es un tipo de cosecha que se dejaba. Dice, todo eso fue la Mishnah. ¿Qué dijo la Gemara? Tanur Rabbanan, si no se sabe, son la Bereitá, Menaim, Sheim, Ne'irpa, Haigla, Beajar Kazminza, Haoreg, Sheen, Poterin, Poteretoto. ¿Cómo sabemos que si primero encontramos la vaca, la preparamos y justo antes de sacrificarla aparece el Oreg, el que tenía que matar al animal? ¿Cómo hacemos? Ujú. Vamos a ver, voy a abrir un poquito aquí. Repetimos. ¿De dónde sabemos que si la iglarufa, si se desnuca a la becerra, que después ya no hace falta volver a hacerlo? Sheen poteret oto, es decir, que la arifa, el hecho de desnucar ese animal, no imposibilita el resto de la celebración. Está muy mal, por eso viene y dice en el versículo, Behaares lo tejupas la dam, ashoshafach ba ki im kedam se fejó. Es decir, que la tierra no queda tranquila después de haberse vertido sangre sobre ella, más que si se vierte la sangre del que vertió en primer lugar. Bien. Y entonces de ahí aprendemos que si ya le hizo la arifa, la igla, ya le desnucaron a la igla, aún así hay que buscar al asesino. ¿Por qué? Porque lo que único que va a calmar esta transgresión es la sangre del asesino. Ahora dice, he dejado ver un testigo, dice Raiti, Taurek, vi el asesino. Y entonces viene y puntualiza la cámara y dice, Tama de Mashkehish le, Dafka, que Sheed Ejad Mejajishó. Es decir, viene a contradecir otro testimonio. Ha, sí, si no, halo, si, halo Maghishle, pero si no viene a contradecirlo. El Ejad Meheman, ese testigo es fiable por sí mismo. Homenaje mile, ¿y de dónde aprendemos esto? De Tanur Rabbanan, lo que enseñaron sus sabios en una veredita. Lo no da mi hikao, no sabía quién lo golpeó. ¿A qué se refiere? Sheim no da, que si lo hubiese sabido. Mi hikao, afilo ejad besofa olam, incluso que esa persona estuviese en los confines del mundo, lo ayu orfin, no se habría desnucado a la ternura. Rabbi Omer y Rabbi Akiva, ¿qué es lo que dice? Menaim, Sanedrin, Shegau, Ejad, Sheargu, Edanefesh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el Sanedrin? ¿Sí? Dijo Rabbi Akiva, trajo una prueba. Dijo, sí, el Sanedrin, que vieron cómo mataban a una persona. Ven, Makirimoto, y no le conocen. Que ahí no se va a desnucar a la nuca. Está mucho mal, porque dice el versículo, Talmud Lomar, Ve'enenu lo Raúl, y nuestros ojos no vieron. Való, ¿y acaso, Raúl, acaso se refiere realmente a que lo vieron? Refiere a que estuvo en la ciudad y no nos ocupamos de él. Con la cámara y dice, hasta de Marta, ahora que tú me has dicho, sí, que el tema de la becerra que es desnucada, a dejar meheman, es decir, un solo testigo sería suficiente. O de Rabbi Oreja, perdón, Ida Had Eji Matze Mahishla. Es decir, para un punto de vista, ¿cómo vas a encontrar ese que está de más? Vehamar Ula, y si dijo Ula, colma con Shemna Torah Edejat, que siempre que la Torah le dio credibilidad a un solo testigo. Harekan, aquí estamos en qué caso? Hushnaim, es como si fuese dos testigos. Ven de Barab Shelechad y las palabras de uno no se pueden mantener frente a las palabras de Bekum Bishnaim, no se pueden mantener frente a las palabras de dos.
Amarle, Jaula, te va a decir Ula. Te va a decir lo ayú orfin. Es decir, no se desnucaba la mujer. Amar Rabbi Ishaq, dijo Rabbi Ishaq, lo ayú orfin. No se desnucaba a la ternera. Rabbi Silla, Amar, Rabbi Silla, ¿qué es lo que dijo? Dijo Amar Rabbi Ishaq, Tane, así se enseñó en la Mishnah, lo ayú orfin. No se desnucaba a la becerra. Y Rabbi Jaya Amar y Rabbi Silla, perdón, decía, ayú orfin, se desnucaba a la becerra. Pregunta nuevamente la Gemara de Rabbi Silla, Sheeno Makef et Leshon a Mishnah. Y entonces tú que no puedes entender directamente el lenguaje de la Mishnah. Kashia de Ula, aparece aquí una contradicción entre Ula y Ula, es decir, hay dos Ulas en el edificio, ¿sí? Llamar en de Barar Shela Ed a Jarón, Omdim Keneged a Ed a Rishon. Es decir, ¿qué es lo que dice Ula? Que las palabras del último testigo no pueden contradecir a las palabras del primer testigo. Y de la misma manera, explica la Gemara, lo Kashia no fue una dificultad. Kan, aquí se refiere a que Bebatajat, es decir, que lo hizo una sola vez. Kan, pero ahí dice Bezdeajarde, es decir, que lo hizo uno detrás del otro. Pregunta nuevamente la Gemara, Tanur Tnan, se enseñó así en una vereitá, en una Mishnah, perdón, más adelante. Dice, Ed Ejad Omer Raiti Haorek. Un testigo dice, yo vi al asesino. Ushnaim Omrim y dos dicen, lo Raita, no lo viste. Hayu Orfin, es decir, a priori, en Bekaj no hay en esto ninguna prueba, salvo que la novedad cuál es, que Sheshene Edim Mebatlim Eduto Shelechad, es decir, que dos testigos anulan el testimonio de uno solo. Entonces dice, volviendo al tema sobre Messi, las camisetas, dice, Had Vehad, los Hayu Orfin, es decir, son uno y uno, no lo vamos a pisar. Tiyuvda de la vida va. Entonces, efectivamente, sobre este punto de vista último, quedamos en Tiyuvda, es decir, contradicción de la Viaba Barjilla. Entonces, ahora nuevamente explica la Gemara. Betamech, según tu punto de vista, dice Emma, digamos, Seifa, vamos a fijarnos lo que dice al final de la fiesta, de la velita. Emma Seifa, vamos a ir con el final. Dice, ujú, nuevamente me perdí. Muy bien, entonces, Ombrim Reim, Veadata, Omer, los Reitim, y hasta ahora no dijo, yo lo vi, los Haba Orfin, no se desnucaba ninguna nuca, ¿por qué? Share Ombrim Reim, porque ellos dicen, hemos visto, he dejado Omer, los Reitim, y el otro dice, no visteis nada, lo hay Orfin, entonces en ese caso no se volteaba la silla para estar en primera fila. Muy bien, entonces dice, Emma Sefa, fíjate al final, Ombrim Rainu, decimos Rainu, Ve Dejad, y el otro testigo que dice, Omer, lo reitem, no me habéis visto, lo ayú, Orfin, no estaba realmente muy escondido. ¿Qué vemos de aquí? Ayú, Had, Dejad, si en realidad tuviesen un jugador de evolución. Ayú, Orfin, ¿qué hubiesen hecho? Habrían degollado a la becerra por medio de su testimonio, del primer testimonio. Si es así, entonces, continúa la demanda y dice, y es dirá, hay una contradicción. Dice, Ela, Matnitin, Kula, toda nuestra Mishnah, la Bepluse Sadot, es decir, en el nivel llamado Sadot. Veje de Rabbi Nehemia, y como aquello que dijo Rabbi Nehemia, Damar, que dijo, Kol Makom Shehemina Torah Ba Echad, Edechad, ahí siempre que la Torah autorizó el testimonio de un solo testigo, entonces, Allah, Ajar, Rob, Da'ato, Vea, Edut,
y por medio del testimonio, Sheyeshba, que tiene, Rabot y Oter, que son muchos más detalles, entonces ahí se tiene en cuenta. Razú, y dice la Gemara, y harán, Shete Nashim, dos mujeres, Ejad, harán una sola copa para el Kiddush. Kishne Anashim Beish Ejad, como dos hombres frente a un solo hombre. Dice, Ika de hambre, hay quienes dicen, dice, Kol Ejad de Ita Adejad Kesher Meikara. Afilu Mea Nashim Ki Ejad. Es decir, ahí, ¿qué es lo que nos dice? Dice, vamos a estudiar más adelante, dice, siempre se ha dicho que aunque haya, ¿sí?, el testimonio de una sola persona frente al testimonio de 100, porque va a tener más peso es el testimonio de los 100. Muy bien. Kieja, muy bien. Entonces seguimos. Dice, viaja, y aquí, Bemay. ¿De qué? Bemay Askina, ¿de qué nos ocupamos? Dice, de Ate, Isha, Meaikara. Y conseguir mujeres desde un principio para poder transportar. Retarza de Rabbi Nehemia Hi. Y la explicación que le damos es la de Yehuda, el hijo de Nehemia. Ushize, y según esto, Tefurash Kaj, se va a demostrar de esta manera, se va a explicar. Dibre Rabbi Nehemia, las palabras de Rabbi Nehemia, que dijeron que no se escuchan del todo. Dice, perdón, Rabbi Nehemia, o me dijo Rabbi Nehemia, Kol Makom, Shehemika Torah Edeja, todo lugar donde la Torah pasó a segundo plano a un solo testigo, a los testigos. Alaj, Ejad, Roudato. Ahora, si se fue uno de los testigos, pero quedó la mayoría de las personas que integran el equipo, bien, es decir, no afectó a la dinámica. Rovdat, la mayoría de las opiniones, Veasu, Shete, Nashim, Keishahad. Vamos a hacer aquí como si fuese dos mujeres frente a un solo cuerpo. Muy bien. Aval, pero, Shete, Nashim, Beishahad, dos mujeres en un mismo fuego. Kipligue, Uplana, Dame. Es decir, es tan raro. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que explicarlo. Continúa entonces la Gemara. Y nos dice, Sule Edut, Lamani, ¿por qué tengo una categoría de testigos que se llaman Pesule Edut, gente que no es apta para testificar? Dice, Lo Hare Lekaj Dai Lanu Bedesha. No le vamos a poner una fecha fija, sino simplemente en el momento vamos a saberlo, vamos a hacer un rezo especial. Muy bien, continuamos. Dice, Mau de tema. ¿Cuál es la sorpresa? Dinan, cuando vamos a ver, vamos a actuar, viajar en la montaña, Verrov y la mayoría, Verrov de Aot, es decir, la mayoría de la gente quería destruir la muralla. Rak, Bekegon, es decir, únicamente como, dice, Arresha, Shehu, Lejumbra, esa maldad que es como una forma de ser estricta. Aval, pero, de Aot, los conocimientos, la sabiduría, Lodak, Kenegun, Arresha, Shayu, Lejumbra. Si no vamos a hablar de los rondos que habíamos hecho al principio, que son rondos Lejumbra. Kiaslin, ¿de qué estamos hablando? Batar, Yom, Deot, después de un día de pensamientos. Lejumbra, hagámoslo de la manera restrictiva. Aval, pero, Aval, Lecula, es decir, para eliminar, que dice lo, ahí tampoco vamos a hacerlo. Estamos hablando, por eso ven a aprender todo lo que hemos dicho. Que dijimos en la Mishnah, en la primera parte, dice, Saper, eh, le, le, perdón, no, le dijimos, podría ser que vamos a ir según la mayoría, Kamashmanan, por eso viene escucha del final, que también en este caso, que vamos según la mayoría de opiniones. Rena, Ejad, Yahol, Leahisham, y nadie puede ennegrecer el suelo, declararlos culpables. Se continúa y dice,
Vilu Fino, Shanenu, Shanenu Mishnah, estudiamos la Mishnah. Dice, Misherabu, Abrosajim, cuando empezaron a pelearse, o cuando empezaron a abundar los asesinos, ¿sí? Ahí trajo toda una serie de cosas la Mishnah. Dice, Rabu, Tanu Rabanán, Misherabu, Abrosajim, cuando empezaron a abundar los asesinos, dice, Batla, Eglarufa, se anuló la Eglarufa, ¿por qué? Porque todo el mundo era asesino. Le fiche, Naba, a la Shuk, ahora puesto que solamente se lo traía al Shuk, al mercado, dice, muy bien, continúa, dice, Mishe Rabu, Aprotzahim, Bagalui, cuando se multiplican los asesinos en la región del Galui, Batla, Eglarufa, se anuló finalmente la ley de la Eglarufa. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Sherabu, Anoafim, Rejule, es decir, que se negaron todos los que eran adúlteros, etc. Vimos en las páginas anteriores. Además, vamos a decir, dice, Nika Aish Me'avon, que el hombre debe quedar limpio de toda transgresión. Nikam, de aquí que vemos, Anulomdi, nosotros aprendemos. Dice, Bezman Shimshon, Bizman Sheaish Menuke Mitzan, es decir, cuando la persona esté contenta para ver la nota y que no sea un chasco, y, y, y los muebles. Bien, entonces dice, Bisman Haish Menuka me avon, dice Ishto, perdón, Hamaim Botkin et Ishto, las aguas verifican a su esposa. Ahora dice et Ishto, su esposa, la verifica y le embaraza. Reomer, y además fue dicho en otro versículo, lo lo escod al benotejem, no me voy a cobrar de vuestros hijos, ki tiznitz, rejule. Luego buscamos lo que es. Ujú, muy bien. Continuamos. Reomer, y dijo, Pasuk Nosaf, otra frase. Lo escod al benotejem, es decir, no temo por vuestras hijas, ki Tizrena, porque vamos a sembrar, etcétera. Pregunta entonces, ahora la llamará sobre las palabras de la veredita. Dice, Bemai, perdón, Mai Beomar. ¿Qué quiere decir? Y además dijo. Dice, Uma te va, Sila te va, Abondi de in, la transgresión propia sí que hay. Mai Omar, ¿qué vamos a decir? Matalmud, Posek, Pasuk, Ze, es decir, interrumpe ahí los estudios. Dice la Gemara al libre Haberita, la Gemara el nombre de Haberita, Mai Omer, ¿qué es lo que dice? Dice 3 horas, ¿sí? Tashma, Shama, Pisuk, Nosaf, ¿sí? ¿Escuchaste alguna otra explosión? No, entonces quiere decir que ya se dio por sentado. Continúa y dice, eh, dice, Mai Beomar, ¿qué quiere decir Beomar? Legítimo si me vas a decir, Ain de in. Es decir, sus propias características las va a guardar, pero lo que son de femenidad, legitema, abondi de y si me vas a decir, a lo mejor me puedes hacer entrar en el estado, me vas a decir que soplar cosas no hay, pero ver el partido en el estadio sí. ¿Y cómo continúa la cámara? Se viene el versículo y dice, de Beet Udebante lo. Es decir, que esas circunstancias imposibilitan la verificación, es decir, cuando hay oleaje, cuando hay viento, cuando las mareas, etc. Lecaj, por lo tanto,
Tashma, ven y escucha. Lo escod al benotejem kitaba, veal kalotejem kitena efna. Muy bien. Dice Shafabón, cualquier tipo de transgresión es el momento de reparar. Dice, al benotejem, por vuestras hijas. Shaal, vamos a preguntar. Kalotejem kitena afna. Ahora dice tema, perdón, legitema se quiere sospechar y decir, ¿sí? Abon haish, haboel, eshet ish, il. Es decir, lo que hace que la transgresión haga que el mérito no funcione, que es solamente en el shetish. Si estuvo con una mujer ya casada, abon, de penuyalo, pero si estuvo con una mujer soltera, no. De kaj, por lo tanto, Tashma bien escucha, cuando dice la palabra ki, hem, ani, a Asdonot y Paredu. Dice Kihem, porque ellos, mi pueblo, se van a separar de las Donot, de las prostitutas. Dice Beam, Hakadosh, Yizbehu, Behule. Y ese pueblo santo que transporte una serie de cosas. Entonces continúa la Gemara y dice, Mai, ¿qué quiere decir? Beam, lo yevin, lejet. Quiere decir que la persona no va a entender cómo ir. Dice, continúa entonces la varita y dice, me sarbu baale hanaa. Es decir, ya me quitaron los que me daban disfrute de ver jugar básquet. Dice, nit'abetu hadin v'nitkalkelu hamasim ve'en tzom hakadosh baruj hu. Es decir, me plantaron hierbajos y pusieron piedras y todo eso en mi camino hacia acercarme a Kadosh Baruj Hu. Se me redabu roe panim bedin, cuando empezaron a pelearse los pastores en el juicio. Dice, Batel se anuló ahí, lo tignodu, ni peneashit, aji, no robes de tu compañero. Esa fe, aquí esa duda, lo, lo takiru, es decir, esa que dice lo takiru. Uparku ol shamaim, y le pusieron desde el cielo un yugo. Venatnu alehem, y le pusieron sobre ella ol basar badam, un yugo que está hecho de carne y hueso. Muy bien, seguimos. Eh, muy bien, continuamos. Una vez que murió Yosef en Yoezer, que era el 26 de Kislev, sí, Ashluchiot, Ine, Otav, he aquí sus dedos. Amar dijo la viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda muy rápidamente que dijo Shmuel, Ish Sheakol Bo, es decir, es un hombre que tiene todo en él. Pregunta la camarada y dice, Yohanan Cohen Gadol, Haobed, Odaya, Shemeatzar, Bejule, es decir, ese cable que se utiliza para tender en la ropa y que va de la casa amarilla a la casa verde. Sí, los cables son verdes, entonces ¿qué vamos a decir? Ah, ganamos territorio. Bien, pues así también se cambiaban los calcetines y no había problema, no se entraban estas cosas. Continuamos buscando dónde estabas. Eh, muy bien. Dice, Misherabu, Mekable Tzedakah. Cuando empezaron a aumentar los que recibían Tzedakah, Minha Ovdim Kohabim, entre los 20 jugadores y un poquito menos, como dijeron. Muy bien. Ayuk y Viajol, entonces ellos son, como si se pudiese decir, Israel le Mishlechet Vehen le mata. Israel, Lifnim, perdón, me he perdido. Mishelamu Talmideh Shammai. Vamos a subir un poquito para arriba.
Dice Mishelabu Netuyegarón, cuando se multiplicaron los que son Netuyegarón, es decir, que beben, ¿sí? ¿Qué va a haber a beber? El agua de sota. Cuando empezaron a haber muchas mujeres que tenían que beber el agua de sota, Labu, Maim, Hamarim, entonces ahí perdieron su efecto las aguas de sota, Ela, She, Pascu, es decir, se interrumpieron de servir. Mishelabu, Mecable Matanot, cuando se multiplicaron los que recibían regalos, podría hacer una bendición aquí, podría hacer otra cosa aquí, ¿sí? Nitmatzetu, Hayamim, se fueron empezando a contar los días, Benikatzeru, Ashanim, y se van a contar los años, como está escrito, Besoné Matanot dice, el que odia a los regalos, vive. A Mishelabu, Zehuhe, Ahle, cuando se multiplicaron aquellos que son arrogantes en su corazón, ¿sí? Labu, Mahlokot de Israel. Ahí empezaron a multiplicarse las discusiones dentro del pueblo de Israel. Se me Shabu, también de Shammai, cuando se enojó el alumno de Shammai. Perdón, Behilel, Shelo, Shimshu, Kol Sorjan. ¿Y por qué no dejas entrar a Hillel, que todavía no prepararon completamente Shabbat? Dice Rabbi Mahloket. Dice Rabbi Mahloket de Israel. Benasit Torah, Dishte Torot. Es decir, cuando se multiplicaron los alumnos, entonces, ¿qué iban a decir? Entonces todo el mundo va a decir, ah, vamos a seguir la opinión de Shammai y la opinión de Hillel, que quiere decir que hay dos Torot. Entonces eso también es un error. Dice Rabú, que hablé de acá, cuando se multiplicaron los que recibían la tzedakah de los idólatras, dice Israel le mata. Israel está boca abajo. Repetimos. Mishrabu me cablé de acá, cuando se multiplicaron los que reciben la acá. Mina Obdeco Javim, de los idólatras, Ayú, viajó y entonces ya estaban como si fuese en coma de Tili. ¿Sí? Israel de mala, Behem le mata. Es decir, Israel está arriba y ellos están abajo. Israel, Lefanim, Behem le ajor. Ellos están frente a Dios y los otros están de espaldas. Por último, nos dijo la Mishnah, dice, Meshameshet Yom, perdón, Meshameshet Yossi Ben Yoezder, de la ciudad de Cedera. Bien, dice Shoelet, pregunta a la Gemara, Mai Ashkelon, ¿qué es esa ciudad de Ashkelon? Amarrab dijo Rab, Amar Shmuel, que dijo Shmuel, Ish, Ish Sheakol Bo, muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando se multiplicaron, Mishemet, perdón, cuando murió Yossi Ben Yoezer, ahí se anularon los racimos, es decir, los sabios de la Torah. ¿Por qué? Dijimos, dice el versículo, Mai Ashkelot. ¿Qué quiere decir las Ashkelot, los granos de uva? Amada viuda, dijo la viuda, más Shmuel, el nombre de Shmuel, Ish, Sheakol, y Yavid Baró. Es decir, que cada uno dijo la bendición final de Sheakol y Yavid Baró. Hasta aquí llega el DAF. Que tengamos una excelente noche. Fisku, Benzo.